proponer que revisemos un tema que nos interesa a todos: puntos de vista y posturas. Estamos en una situación que nos obliga a informarnos de manera permanente y muchas veces debemos de tomar decisiones con respecto a la información que tomaremos en cuenta, porque no siempre coincide entre sí a pesar de hablar del mismo tema. Recuerden que cada medio tiene ventajas y desventajas y que una persona crítica es quien toma la decisión de qué medio consultar. Los invito a ver el video Tipos de fuentes de información noticiosa. Bienvenidos nuevamente a su programa Cocina de Autor. En su sección ¿Qué dijo? Nuestro tema de hoy es tipos de fuentes de información noticiosa. En esta ocasión, nuestros concursantes son notable periodista, editora, profesora y activista mexicana por los derechos de las mujeres durante la Revolución, directora del periódico Vesper, publicado de 1901 a 1911, Juana Belén Gutiérrez. Premio Nobel de Literatura, escritor y periodista colombiano, uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Su trabajo periodístico es referencia obligada en la enseñanza de este oficio. Gabriel García Márquez. ¡Comencemos! ¿Qué debemos hacer para elegir una fuente de información noticiosa al investigar sobre un tema? A. Aplicar criterios de selección para hallar fuentes confiables. B. Tomar la primera información que se presente. C. Elegir los datos que llamen nuestra atención. Aplicar criterios de selección para hallar fuentes confiables. ¡Bien contestado! El primer punto del juego lo gana usted. Siguiente pregunta. La información sobre un mismo tema varía de acuerdo con A. Su disponibilidad. B. Su extensión. C. Su procedencia. Su procedencia. Esa respuesta es correcta. Cuando buscamos información, ¿a qué se debe que un mismo evento se presente en diversas formas? Se debe a que un mismo hecho puede tener distintas lecturas, de acuerdo con el punto de vista con que se aborde. ¡Así es! Veamos a continuación fragmentos de notas de diversas fuentes sobre una misma noticia, referente a la caza de elefantes. Ustedes tendrán que determinar el tipo de fuente en cada caso. En un hecho que ha desatado repudio mundial, la administración del presidente Trump ha autorizado la importación de marfil y trofeos de caza provenientes de elefantes cazados en África. Sabemos que los elefantes están en peligro de extinción porque cada vez hay menos. Dicen que matan unos 100 al día. Se trata de un noticiero televisivo. Sin lugar a duda, la respuesta es correcta. Fácil. Lo supe porque en ellos, además de informar, se suele persuadir o conmover al espectador. Además, los datos se presentan de manera resumida y general y no se citan las fuentes para lograr mayor velocidad en la transmisión de la información. Veamos ahora otro fragmento. ¿De qué tipo de nota se trata y por qué? Tienen 10 segundos. Es una nota de un sitio no especializado, con información miscelánea. Los argumentos son vagos y no presentan datos ni referencias precisas, pues no se ha hecho una investigación a fondo sobre el tema. Bien, bien por esa respuesta. Ahora observen detenidamente este texto y díganme qué tipo de nota es y por qué.
Se trata de una nota periodística especializada. Presenta información precisa sobre el estado actual del tema, la cual está sustentada en el informe de una institución confiable. ¡Bien contestado! Ha sido un empate. Han ganado un viaje a Macondo. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Las fuentes de información pueden ser los protagonistas del hecho, agencias de noticias o bien un periodista que ha sido testigo de los hechos. Cuando leemos y comparamos notas informativas sobre una misma noticia y tienen origen en diferentes fuentes, es común enfrentarnos a una diversidad de puntos de vista. Esto nos obliga a leer, comparar y evaluar su contenido antes de seleccionar aquellas que nos ayudan a formar y argumentar nuestra propia postura. Así es, tomar decisiones acerca de la información que deseamos compartir con otros es una gran responsabilidad, por lo que comparar la consistencia de argumentos es una estrategia para la selección de una nota informativa objetiva. Además, para decidir la confiabilidad de una nota informativa es importante comprender el contenido no explícito de un texto. Veamos qué nos sugiere el siguiente video: estructura y forma, leer entre líneas. Bienvenidos hoy en el Café de las Musas. Es un gusto presentarles a nuestros invitados, quienes nos hablarán sobre estructura y forma, leer entre líneas. Demos la bienvenida a la periodista y corresponsal de guerra, Oriana Fallaci, y a uno de los creadores del llamado nuevo periodismo estadounidense, el escritor Tom Wolfe. Gracias por acompañarnos. Para empezar, quiero partir de la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante poner en práctica diversas estrategias de lectura? Gracias. Primero que todo, hay que considerar que los lectores no leemos siempre de la misma manera. ¿Tú qué opinas, Tom? Estoy totalmente de acuerdo, estimada colega. Los lectores nos adaptamos a cada tipo de texto y tenemos distintos objetivos de lectura. Es decir, podemos leer para informarnos, para investigar, para ampliar nuestros conocimientos sobre un tema o para entretenernos. Es importante considerar que al leer podemos poner en práctica los siguientes niveles de lectura. El literal, que es un primer acercamiento al texto y a partir del que extraemos la información presentada, sin agregarle ningún valor interpretativo. El inferencial, que es aquel que nos permite deducir los elementos no explícitos en un texto a partir de nuestras experiencias personales y saberes previos. Y el crítico, en el que hacemos un juicio valorativo del texto empleando nuestro criterio, desde una posición sustentada y documentada. En nuestra profesión, buscamos estrategias para entender lo que el autor quiere decir. Aunque no lo haga explícitamente, tratamos de leer entre líneas. Al leer entre líneas, estamos poniendo en práctica el nivel inferencial. Como lectores, asociamos lo leído con nuestras experiencias y conocimientos previos sobre el tema. Veamos un ejemplo. El agua dulce es un recurso finito, vital y necesario para el desarrollo social y económico del ser humano. 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Debido a la actividad humana, en los últimos 30 años se ha deteriorado la capacidad de los ecosistemas acuáticos para cumplir con sus funciones más importantes. La información que puede extraerse a partir de una lectura literal es, por ejemplo, que 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Si llevamos a cabo una lectura inferencial y leemos entre líneas, podemos comprender que cuando se habla de actividad humana, se está haciendo referencia a procesos como la industrialización o la alta contaminación derivada de los hábitos de consumo, aunque estas actividades no estén explícitamente enunciadas en el texto. Si hiciéramos una lectura crítica, reflexionaríamos en torno a los beneficios y riesgos de dicha actividad humana y reconoceríamos acciones necesarias para conservar el agua. Al leer entre líneas podremos detectar lo siguiente. El tono y el estilo del texto,
El tono puede ser íntimo, serio, irónico, condescendiente. Y el estilo, conciso, sentencioso, sencillo o afectado. Su estructura, es decir, cómo se presenta la información, la relación entre las ideas presentadas en el texto y su jerarquización. Y la intención del escritor, que puede ser convencer, informar, transmitir un placer estético con el lenguaje o inducir una reflexión en el lector. Los artículos de opinión son textos que requieren poner en práctica la lectura entre líneas, para comprender la postura del autor, así como el porqué de sus argumentos. Cuando aprendemos a leer entre líneas, alcanzamos una visión general y coherente del texto. Exacto. Y de esa manera también advertimos sus fines y sus alcances. Gracias a nuestros invitados. Esto ha sido todo por hoy en el Café de las Musas. ¡Hasta la próxima! ¿Qué les pareció la información? Es recomendable leer con atención cada nota seleccionada y subrayar o anotar aquellos datos que se consideren relevantes, ya que es importante recordar que usamos un lenguaje distinto dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Sí, por ejemplo, recurrimos a un lenguaje formal cuando escribimos una nota informativa. En cambio, cuando estamos en situaciones informales solemos usar otro tipo de lenguaje, más bien informal. Los invito a que veamos el video Lenguaje informal e informal en notas informativas. Sean bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el Café de las Musas trataremos un tema que sin duda es del interés de todos nosotros. Me refiero al lenguaje formal e informal en notas informativas. Para ello están con nosotros dos grandes personajes, cuyas profesiones tienen que ver con el uso preciso del lenguaje. Uno de ellos es maestra, pedagoga, periodista y conferencista sobre temas educativos, iniciadora del movimiento de educación igualitaria para niños y niñas en Argentina, Juana Paula Manso. Muchísimas gracias. Nuestro segundo invitado es el mejor cronista deportivo de todos los tiempos, una de las voces más recordadas y queridas de México, el conductor y locutor Ángel Fernández. Es un gusto enorme saludar a todos los que quieren y aman el lenguaje tanto formal como informal. Pues los invito a ambos a que nos acompañen al balcón. Usamos el mismo lenguaje para escribir una carta a un amigo que el que empleamos en un texto para la escuela o en una exposición. En realidad empleamos un lenguaje distinto, dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Yo mismo soy un tremendo ejemplo porque aquí les hablo en forma diferente de cuando estoy en el terreno de juego. Barbosa. Manolete. ¡Gol! Manolete Hernández. Al escribir un texto o una nota informativa, por ejemplo, usamos el lenguaje formal, en el cual se cuidan las reglas gramaticales, se adopta un tono serio y se evitan contracciones y otras expresiones que están fuera de las normas ortográficas. En la siguiente nota sobre la educación en Argentina, que escribí hace muchos años, naturalmente hice el uso del lenguaje formal. En fechas recientes del año en curso, 1856, se llevó a cabo en Argentina una acción educativa importante. Se trató de la propuesta de un plan pedagógico didáctico para la superación de nuestra sociedad, denominado Escuela Nueva, en el que es muy importante la labor activa de los docentes. Cuidé el buen uso de la puntuación y la sintaxis y consideré el contexto formal de comunicación. Lo que se excluye en el lenguaje formal se permite en el informal, que es el que usamos en la comunicación cotidiana. Aquí se valen las expresiones afectivas, las muletillas y hasta los diminutivos, como cuando hablamos de algo chiquititito. El uso del lenguaje formal o informal depende de la relación que tenemos con quienes nos comunicamos, el tema del que hablamos, el lugar donde nos encontramos y el canal que utilizamos para comunicarnos. No es lo mismo hablar con la familia o los amigos que con los maestros en la escuela o con los compañeros de trabajo.
Es distinto cómo nos expresamos en casa que en la escuela, en la calle o en una junta o en una conferencia. El tema del cual hablamos también influye en el tipo de lenguaje. Tampoco es lo mismo comunicar algo de manera oral que hacerlo por escrito. Y habría que agregar que tampoco es lo mismo cuando se habla sobre un tema pedagógico o sobre uno deportivo. Ahí estamos hablando de lenguaje especializado, compuesto por palabras o expresiones que se usan específicamente en un campo del conocimiento o en un espacio social determinado, como la medicina, el derecho o la filosofía. También hay que decir que en ciertos tipos de lenguaje usados en una situación social determinada, como el del fútbol, se permiten usos retóricos para interesar al lector o escucha, como imágenes plásticas, fórmulas que se repiten, metáforas y giros de lenguaje que pueden hacer accesible la información. Y para muestra, un botón. El asedio de los laguneros en la meta defendida por Alfredo Saldívar fue constante y el cancerbero universitario tuvo que estirarse al minuto 36 para enviar por encima del travesaño el disparo de Tavares. En este ejemplo, es muy fácil percibir los juegos de palabras. Como hemos visto, todos usamos un tipo de lenguaje distinto dependiendo del espacio en que nos encontramos y de los fines de nuestra comunicación. Nos despedimos del Café de las Musas. Nos veremos pronto en el siguiente episodio de Cocina de Autor. Como vieron, aunque estemos en el mismo medio de comunicación como la televisión, usamos un lenguaje diferente en función del tema, del propósito y del destinatario de nuestro mensaje. Las y los invitamos a consultar más sobre el tema en su libro de texto de lengua materna español. Les dejamos algunas preguntas que les pueden servir para profundizar en lo que acaban de aprender. ¿Qué pueden hacer para decidir cuáles notas informativas y de cuáles medios vale la pena difundir? ¿Cómo distinguen la información de la opinión sobre un hecho noticioso? ¿Cuántas versiones diferentes se encuentran de una misma noticia? ¿Cuáles son los datos similares y cuáles los diferentes de una misma noticia difundida por diferentes medios? ¿Cómo saben en cuáles fuentes de información están basados los argumentos de una nota? ¿Qué argumentos les ayudan a construir su propio punto de vista y postura? Elaboren sus conclusiones y compártanlas con sus compañeras y compañeros. Ahora sí. ¿Esta tableta es tuya? Sí, es nueva y tiene muy buen rendimiento. Me gustó muchísimo. ¿En serio? Yo no sabría qué hacer con ella. Todavía no entiendo tanto las nuevas tecnologías. ¿Cómo no? ¿Usas redes sociales? Sí. Ah, pues ahí está. El Internet y los medios electrónicos son parte de todo este desarrollo tecnológico que ayuda a impulsar el conocimiento y a que las personas estén más y mejor comunicadas. Entonces, los invito a que, como yo, conozcan parte del origen del Internet, se pregunten para qué lo usan y reflexionen sobre cómo influye la tecnología en su forma de vida. Desde los orígenes de la civilización, los adelantos tecnológicos han modificado la forma de vida de las personas. En las últimas décadas, este proceso se ha acelerado. ¿Cómo influye la tecnología en tu forma de vida? ¿Cómo influye la tecnología en tu forma de vida? Que antes no había microondas y ahora si ya quiero algo rápido, pues ya recurro a microondas. Pues con mi iPod me salgo a correr y oigo música. La tecnología influye en muchas maneras, porque siempre hay algo nuevo y cambia las cosas, como la televisión. La televisión es algo muy cambiante, porque transmite muchas cosas, noticias, deportes y formación en general. La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y tecnológicas.
En nuestra vida, hacemos uso de los avances científicos y tecnológicos que se desarrollaron velozmente desde la década de los 60 del siglo XX. Uno de estos avances es el rayo láser, que actualmente tiene distintas aplicaciones. Por ejemplo, en la industria sirve para modelar máquinas, soldar piezas grandes o recortar a las muy pequeñas. En medicina, sirve para realizar operaciones muy precisas como cirugías oculares o para disolver cálculos renales. En el hogar, es empleado en los reproductores de discos compactos y DVD. Por su parte, la fibra óptica y la tecnología digital revolucionaron las telecomunicaciones. Gracias a la fibra óptica, es posible transferir información a mayor distancia y con mayor eficiencia que con los sistemas eléctricos tradicionales. Otro adelanto importante es la comunicación vía satélite. En las últimas décadas del siglo XX, este sistema se potenció, permitiendo que, por ejemplo, señales de televisión llegasen a zonas hasta entonces inaccesibles. Gracias a la aparición en los 70 de los microprocesadores, las computadoras pudieron volverse pequeñas y más baratas, surgiendo así la computadora personal. En la actualidad, las computadoras son un instrumento de trabajo fundamental de la sociedad. Han modificado la forma de trabajar, estudiar y hasta de relacionarse de millones de personas. ¿Cómo afectan estos y otros avances tecnológicos la vida de las personas? La Internet es uno de los medios que ha impactado mundialmente la forma de vida de la gente, fomentando el proceso de globalización. Actualmente, gracias a la red, hay personas que pueden trabajar desde su casa, realizar operaciones bancarias, conocer amigos y hasta hacer sus compras. ¿Y tú usas la Internet? ¿Para qué? ¿Para qué usas la Internet? Se me abren unas puertas porque puedo ocupar Internet para hacer mis tareas, buscar conferencias de algo que me guste y conocer gente de la historia que yo ni siquiera sabía que existía y cosas así. Para buscar información acerca de mi tarea, para bajar música, para checar mi email. Para comunicarme acerca de las tareas que dejan en la escuela, los trabajos y para poder ver a otras personas que están en red. Bajo música para mi MP3, busco información de la que me piden en clase. Para comunicarme, para saber más cosas de lo que necesito. Pues para buscar información de mis tareas, revisar mis páginas, ver a mis amigos, conocer gente. ¿Sabías que la primera computadora totalmente electrónica pesaba 30 toneladas y ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados? Esta computadora se llamaba ENIAC, Integrador y Computador Electrónico Numérico, y fue construida entre 1943 y 1946 en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos de América. En la actualidad existen computadoras portátiles que pueden llegar a pesar no más de 3 kilogramos y medir lo que un cuaderno. Además de Internet, los medios masivos de comunicación como la radio, el cine y la televisión han influido poderosamente en la conformación de una cultura global. Por su parte, la producción a gran escala de artículos diversos requiere de medios de transporte para hacerlos llegar a los millones de consumidores. Una de las características del mundo moderno es el incremento en el tránsito de mercancías, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual requiere medios de transporte, aéreos, marítimos y terrestres.
En la era global, no solo las mercancías se desplazan más rápido, también las personas. La necesidad de hacerlo rápidamente y a cualquier lugar del mundo incentivó el desarrollo de la aviación comercial, cuya expansión también se dio a partir de los años 60. Por su parte, el crecimiento de la población y las ciudades ha impulsado el fomento del transporte colectivo y también ha generado el aumento de la demanda de transporte particular. El gran número de autos que circulan a nivel mundial ha incrementado significativamente la demanda de gasolina, lo que ha provocado la sobreexplotación del petróleo. Por si fuera poco, las emisiones de los vehículos y fábricas contaminan el ambiente, arrojando gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Recuerdas cómo se transportaban las personas en los siglos XVIII y XIX? ¿Cómo ha cambiado la vida de las personas con la proliferación de aviones, trenes y automóviles? ¿Qué efectos tendrá sobre el planeta? Sin duda, necesitamos medios de transporte para movilizarnos, pero si no cambiamos el actual modelo de consumo y explotación, los daños ambientales serán cada vez más visibles y devastadores. Afortunadamente, también hay avances tecnológicos que han desarrollado fuentes de energía limpia y renovable, como es el caso de la energía solar y eólica. En las últimas décadas se ha empezado a desarrollar tecnología capaz de aprovechar la energía del sol. Mediante el uso de paneles, se puede captar energía solar para posteriormente transformarla en energía eléctrica. También pueden ser usados para calentar agua y para calefacción. Otro tipo de energía limpia y renovable es la producida por el viento, conocida como energía eólica. Históricamente se ha empleado en la navegación de vela y en los molinos de viento, utilizados para moler grano o bombear agua. En la actualidad, se impulsa el uso de esta energía como fuente de producción de electricidad, a través de los generadores de turbina de viento. Otra fuente de energía que se está comenzando a explotar son los llamados biocombustibles. Los más usados son el bioetanol, que se obtiene a partir de maíz, sorgo y caña de azúcar, entre otros, y el biodiesel, producido a partir de aceites vegetales o grasas animales. Las empresas fabricantes los promueven como los combustibles del futuro, en reemplazo de los derivados del petróleo. Si quieres conocer más sobre el uso de la energía, las fuentes alternas y el desarrollo sustentable, te invitamos a leer el libro Claudia, un encuentro con la energía, de María Trigueros y Ana María Sánchez, que podrás encontrar en tu biblioteca escolar. Algunos avances tecnológicos han acelerado el deterioro del medio. Otros buscan revertirlo al hacer uso de fuentes de energía no contaminantes. Observa a tu alrededor e identifica cómo la tecnología influye en la vida de tu comunidad. ¿Cómo crees que se puede usar el Internet de forma adecuada? Pues hay gente que solo lo usa para divertirse, pero tiene muchos usos. Sí, incluso negativos. Ahora hay leyes que nos protegen en caso de que alguien quiera hacernos daño por la red. Vamos a ver el siguiente video y después los invitamos a realizar una lista de los riesgos y beneficios del uso del Internet. Qué bueno que tengamos Internet en la escuela. Sí, ahora que podemos usar las aplicaciones escolares, nos será de mucha ayuda. Vamos al salón de medios, ya va a empezar la clase. ¿Y tú? ¿Para qué usas las redes sociales y los medios de comunicación? Para hacer mi tarea y comunicarme con mis amigos y familiares. Para aprender cosas nuevas y comunicarme con mi familia en Oaxaca. Comunicarme con otras personas, entretenerme. Para ver películas y entretenerme un rato con mi familia. Para ver series y películas históricas. Más que nada para comunicarme con mis amigos y conocer gente de otros países. Para pasar tareas o si yo no vengo a la escuela, para que me pasen las tareas y trabajos importantes.
Las redes sociales yo las uso para ver páginas de deportes y para saber sobre las culturas de otros países. En México, a partir del año 2013, el acceso a los medios de comunicación y las tecnologías de la información y comunicación, también llamadas TIC, es un derecho incluido en el artículo 6º constitucional. Para el caso de las niñas, niños y adolescentes, se subraya que las TIC deben estar disponibles gratuitamente o a bajo costo, tanto en su comunidad como en la escuela y lugares públicos, además de acompañarse de una capacitación para su uso adecuado. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también contempla el derecho a la protección de la información referente a la vida privada y los datos personales contra riesgos, la cual incluye el cuidado de parte de las familias, los adultos cercanos y los gobiernos, para evitar el acoso, la intimidación, el engaño, el robo de información, los daños a la salud o que esté al alcance todo contenido violento o inadecuado para menores de edad. Asimismo, se estipula que se debe tener acceso a contenidos especialmente diseñados para cada rango de edad, que tenga como fin el entretenimiento, el mejor aprovechamiento escolar y el aumento de la cultura general. ¿Cómo vas con la tarea, Diego? Hoy a la mitad. Ven, mamá, mi papá está marcando por videollamada. Hola, mis amores, ¿cómo están? Los extraño mucho. ¡Nosotros también! El uso de las TIC en el mundo ha transformado la vida de las sociedades, ya que son herramientas muy eficaces para la búsqueda de información, el desarrollo de contenidos y su distribución. Cualquier persona con acceso a un teléfono celular o a una computadora con Internet puede producir contenido y compartirlo. Así, esta información puede estar al alcance de mucha gente en los 5 continentes. El desarrollo de aplicaciones para computadoras y teléfonos celulares permite que niñas, niños y adolescentes se comuniquen, aprendan y adquieran nuevas habilidades, además de contribuir a que ejerzan sus derechos a buscar información, practicar la libertad de expresión de sus opiniones e ideas, la educación, la cultura, el juego y el esparcimiento. Listo, mamá. Ya compartí en el grupo de WhatsApp Mejorando mi Comunidad las fotos de las reparaciones del drenaje de la calle principal. Gracias, hijo. ¿Y cómo vas con tu curso de inglés en línea? Ya estás por terminar el 2.º nivel, ¿verdad? No dejes de echarle ganas. Me falta resolver unos ejercicios. Ya casi termino la cena. Voy a preparar una salsa que aprendí a hacer en un tutorial y vas a ver qué va a quedar. De acuerdo con el INEGI, en México hay 74.3 millones de usuarios de Internet, de los cuales 34% son niñas, niños y adolescentes. Las principales razones por las que se usa Internet son para entretenimiento, como medio de comunicación, como apoyo a la educación y para interactuar en redes sociales. Entonces, ¿el trabajo final de formación cívica y ética es en equipo? ¿Y hay que publicarlo en un blog con texto, imágenes y videos? Sí, pero yo tengo que aprender cómo hacerlo, porque es la primera vez que me dejan una tarea así. Es muy sencillo, pero si tenemos dudas le preguntamos a Regina. Ella tiene un blog en el que comparte cosas que le gustan. Vamos a preguntarle si ya tiene equipo. ¿Y tú? ¿De qué otra forma piensas que puedes aprovechar las redes sociales y los medios de comunicación en tu comunidad? ¿Cómo contribuyen estos recursos a la construcción de tu identidad? Después de los videos que vimos, entiendo mejor el alcance de las nuevas tecnologías y del Internet, pero aún tengo algunas dudas sobre lo que puedo o no hacer en la red. Entonces vamos a ver un último video y ustedes en casa pueden elaborar una serie de pasos que todos las y los estudiantes deben seguir para realizar una investigación adecuada en la red. Cuando buscamos información en la web, queremos obtener resultados rápidos. Pero hay información que se publica en Internet que no es fiable. Esto es algo que debemos saber. ¿Quién nos asegura que los datos encontrados son válidos o no? ¿Qué podemos hacer para evaluar la calidad de la información encontrada en Internet? ¡Vamos a investigar! Cuando se investiga sobre un tema, es necesario buscar la información en distintas fuentes.
como libros, enciclopedias, internet, revistas, etc. Actualmente, la mayoría de los trabajos, proyectos, tareas o presentaciones se elaboran a partir de la información que encontramos en Internet, ya que allí hay datos sobre cualquier tema, pero no toda la información que encuentras es verídica, actual o proviene de una fuente fiable. Hay que tener en cuenta que la web es un espacio en donde cualquier persona puede compartir datos, opiniones y creencias sobre cualquier tema, de manera que la información que está en línea no siempre es evaluada por algún experto en la materia o por alguna institución que la respalde. Por eso es importante validar la veracidad de esa información. ¿Ya encontraron información sobre la energía nuclear? Yo encontré varias fuentes en internet que hablan del tema, entre ellas un video y un documento que explican lo que es la energía nuclear. Yo encontré un blog que menciona el debate que hay entre los países que están a favor y en contra de la energía nuclear. Yo encontré un documento que habla sobre la energía atómica. Pero esperen, antes de continuar tenemos que validar la veracidad de la información. ¿Cómo? ¿Qué les parece si investigamos cómo identificar la información confiable en internet? Sí, buena idea. Para evaluar la información disponible en Internet, se debe contar con criterios que ayuden a seleccionar información verídica en la red. Por ejemplo, revisar páginas de instituciones reconocidas. Pueden ser instituciones académicas, gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones civiles, periódicos y revistas en línea, o bibliotecas de esos organismos e instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el INEGI, la ONU, entre otras. El video no lo publicó ninguna institución reconocida. Es un chico que habla sobre la energía nuclear y el documento es de la Universidad de Alicante. El blog que encontré tampoco es una fuente fiable. La información que yo encontré está en la página de la ONU. La ONU es una institución reconocida a nivel mundial y su información es fiable. La información de la Universidad de Alicante también es fiable porque es una institución educativa y reconocida. Veamos otras maneras de verificar que la información de Internet sea fiable. Otra manera de verificar que la información sea fiable es inspeccionar en la página quiénes son los autores. Es importante revisar que los datos que proporciona el sitio estén aprobados por un autor o institución de prestigio, que brinde soporte académico o de investigación. De lo contrario, es difícil conocer el origen del contenido y quién lo elaboró, y si es o no verídico. Ya revisé el video y no señala el autor de la información, y en el documento de la Universidad de Alicante sí viene señalado el nombre del autor. En el blog sí está el nombre del autor, pero no es de alguna fuente reconocida. En el documento de la ONU sí se menciona el nombre de la autora. Creo que el video y el blog quedan descartados. ¿Qué más debemos revisar para saber si la fuente es verídica? Veamos. Se debe revisar que la información encontrada contenga las referencias bibliográficas de donde se obtuvo esa información. El documento de la Universidad de Alicante sí tiene referencias bibliográficas. ¿Qué más debemos verificar para saber que la información es fiable? Es importante revisar que la información presentada en el sitio web esté actualizada. Por lo general, las páginas web que terminan en .org, .edu y .gov actualizan sus contenidos constantemente. También hay bibliotecas en línea para consultar la información deseada, como la Biblioteca Digital Miguel de Cervantes, la Biblioteca Digital Mundial y la Biblioteca Virtual Universal. Y se cuenta también con herramientas que ofrecen los navegadores, como los recursos académicos especializados en el tema. El artículo de la ONU no trae fecha de publicación ni de actualización, pero se menciona el año 2015. El documento de la Universidad de Alicante fue publicado en el año 2011. Entonces, nos quedamos con las páginas de la ONU y con la Universidad de Alicante para hacer nuestro resumen. Sí, y descartamos los sitios web que no cumplen con los criterios que garantizan la veracidad de la información, como el video y el blog. Entonces, manos a la obra. Sí.
Es importante analizar la información que se encuentra en Internet para asegurarnos de que sea fiable y evitar compartir datos erróneos. ¿Están listos para investigar? ¡Adiós! Qué importantes son el Internet y los medios electrónicos, pero reconozco que hay que ser muy cuidadosos al utilizarlos y ser responsables con lo que publicamos y con los sitios a los que ingresamos. Tienes razón, y por eso ahora quiero plantearles estas preguntas para que las respondan junto con su familia. Anoten. ¿Qué efecto generó el que los microprocesadores se pudieran hacer más pequeños? Mencionen 3 beneficios del uso del Internet. ¿Cómo se llamaba la primera computadora? ¿Qué beneficios han traído los medios masivos de comunicación como la radio, el cine o la televisión? No olviden guardar sus respuestas en la carpeta de experiencias. Nosotros nos despedimos y les pedimos ponerle muchas ganas a sus tareas y a todo lo que hagan en casa. En esta oportunidad vamos a abordar un tema especialmente relevante para nuestra vida cotidiana: solidaridad, inclusión y cultura de paz. Sabemos que una preocupación central hoy en día en nuestro país y en muchos otros países tiene que ver con la violencia. Así es. Se trata de un tema que aparece en prácticamente todas las conversaciones públicas y privadas. Pero cuando hablamos de violencia, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Hay distintos tipos de violencia? ¿Cuáles son y cómo combatirlos? ¿Y qué puede hacer la cultura de paz y la solidaridad frente al problema? Bueno, estas son algunas de las interrogantes que nos proponemos aclarar en este programa. Los invitamos a ver el siguiente video: las violencias en la vida cotidiana. Oye, qué lindas fotos tomaste. Mira, en esta salanita. Sí, esa foto la tomé antes de que se fuera a la escuela. La extraño mucho, ¿sabes? Sí, también yo. Pero, ¿tú sabes por qué motivo se fue? De acuerdo con el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser vista como la privación de los derechos humanos fundamentales y se refiere a las siguientes 5 necesidades. 1. Necesidad de supervivencia. 2. Necesidad de bienestar. 3. Necesidad de identidad. 4. Necesidad de libertad. 5. Necesidad de equilibrio ecológico. Si se cubren estas 5 necesidades, se puede definir la paz, pero si no se respetan, el resultado es la violencia y, en consecuencia, la degradación humana. Para el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser directa, estructural o cultural. La violencia directa se da de forma manifiesta y evidente, por lo que todos podemos verla cuando se produce. Puede ser física, verbal o psicológica, y se reconoce al agresor. La violencia estructural es indirecta y no permite identificar al agresor. Proviene de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades en los estados o en el mundo. La violencia estructural se divide en interna y externa, según su procedencia. La primera proviene de la personalidad de cada integrante del sistema y la segunda de la misma estructura social en su conjunto. Ejemplos de violencia estructural son el hambre o la extrema pobreza que sufren determinados grupos sociales. Por último, la violencia cultural se refiere a todo aspecto de la cultura utilizado para legitimar la violencia directa o indirecta. Se trata de modos de pensar y actuar con base en creencias y valores que invitan a la violencia. Se suele hacer uso de símbolos que se encuentran en diversos ámbitos de la cultura, como en la religión, el arte o las ciencias, entre otros. En nuestro país, un ejemplo de violencia cultural fue la Guerra de los Cristeros, en la que se defendieron creencias religiosas a través de enfrentamientos. Para transformar la violencia, se requiere construir la cultura de la paz. Esto se puede lograr al tomar como base el conflicto para generar nuevas oportunidades y establecer compromisos entre los involucrados. Según Galtung, si una idea creativa basada en la empatía se pone en marcha de un modo no violento, se activa el mecanismo para transformar un conflicto para construir la paz. Este estudioso propone aplicar 3 conceptos: reconstrucción, reconciliación y resolución. La reconstrucción permite superar los traumas generados por la violencia directa y hace posible construir las relaciones. Para ello, se requiere que las partes en conflicto se propongan llegar a metas comunes más elevadas. La reconciliación propicia que las partes en conflicto restauren los lazos en común.
y la resolución busca llegar a la verdadera raíz del problema, al conflicto que hay detrás de la violencia. En México, la presencia de violencia en las escuelas fue el conflicto que ocasionó la creación del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar. Como se puede entrever por su nombre, el plan no solo trató de atender el problema de la violencia y sus causas, sino que también procuró reforzar la convivencia en las escuelas. Así, el plan incluye estrategias para generar ambientes más favorables en los planteles y desarrollar las habilidades socioemocionales de los alumnos y la comunidad escolar. ¿Pero tú sabes por qué se fue a la escuela? Sí, es que su papá se enfermó y su mamá trabaja, así que ella tuvo que quedarse a cargo de su papá. Oh, qué triste. Ya sé, pero ¿qué te parece si tal vez podemos ayudarla? Sí, es muy buena idea, pero pues, ¿qué podríamos hacer? Ya sé, se me ocurre que organicemos un grupo de apoyo. Sí, es muy buena idea. Quizá podemos hablar con algunos compañeros para que se incluyan en la idea y nos puedan ayudar. Sí, y yo digo que pues mientras más seamos, mucho mejor. Sí, tienes razón. ¿Y tú, para colaborar a la cultura de paz, cómo transformas un acto violento en una oportunidad para relacionarte de manera respetuosa y pacífica? Después de ver el video, estamos en condiciones de comprender que la violencia es todo acto que degrada la condición humana. Lo que incluye, por lo tanto, todo lo que limita nuestra libertad, bienestar y supervivencia. La violencia puede adoptar muchas formas y no solo la de agresión directa. A mí me pareció interesante cómo la llamada violencia cultural sirve para justificar otro tipo de violencias, por ejemplo, el hambre o la pobreza a la que se somete a varios sectores de la población. Afortunadamente no estamos indefensos frente a la violencia. Tenemos capacidades y herramientas para combatir las distintas violencias y una de ellas es la cultura de paz. El siguiente video nos ofrece elementos adicionales para comprender qué es la cultura de la paz y cuál es la importancia de educar para la paz. Vamos a ver el video. Solidaridad, dignidad humana y cultura de paz. Oye, ¿has sabido algo de Pedro? Sí, me dijo que se va a cambiar de escuela. ¿Y eso por qué? Pues porque sus papás ya no pueden apoyarlo y necesita trabajar. Oye, pero ¿tú crees que nuestros compañeros acepten unirse con nosotros para solidarizarse con Pedro? Para mí, una persona solidaria es quien respeta los derechos de los demás aunque no esté de acuerdo. Y para mí, una persona solidaria es aquella que ayuda y respeta los derechos de los demás. Para mí, una persona solidaria son como mis compañeros, porque me explican lo que no entiendo en clase. Para mí, una persona solidaria es quien apoya en los quehaceres de la casa. Es quien ayuda a una persona que tiene una necesidad, una discapacidad, cuando lo necesita. Para mí, una persona solidaria es aquella que cuida y respeta el medio ambiente. La solidaridad es un valor, pero también es una manera positiva de relacionarse con los demás, ya que pone de manifiesto el interés de uno por el bienestar de otras personas. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia. Se define como la colaboración mutua entre las personas. Es el sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se experimentan situaciones difíciles. Ser solidario es buscar el bien de todas las personas, solo por el hecho de que todos somos iguales en dignidad. Para que tanto la solidaridad como la dignidad humana prosperen, se requiere de una educación y de una cultura de paz. Es importante considerar que la cultura interviene en todos los ámbitos de la sociedad, es decir, en la economía, política, ecología y, por supuesto, en la educación, y lo hace a nivel individual, social y estructural. De acuerdo con los investigadores Isabel Hernández Arteaga, José Alberto Luna y Marta Cecilia Cadena, la cultura de la paz es un proceso de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás, horizontalmente, formando redes, promoviendo intercambio mutuo y superando diferencias desde una perspectiva local y global. Construir una cultura de paz exige una educación que valore lo humano y busque la justicia social. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la educación para la paz se define como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como crear condiciones que conduzcan a la paz
tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. La educación para la paz crea ambientes de aprendizaje de calidad basados en el respeto a los derechos y a las diferencias de género, así como en la salud y la seguridad de los niños. De acuerdo con el UNICEF, una educación de calidad inspirada en la paz produce alumnos bien alfabetizados, conocedores de la aritmética básica y de una adecuada preparación para la vida activa, como el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, la comunicación, la negociación, la resolución de conflictos, la capacidad para hacerles frente y una actitud personal aplicable a contextos específicos, entre otros, la construcción de la paz, la prevención de la violencia, la higiene y el saneamiento, las prácticas saludables y nutricionales, la prevención del VIH-Sida y la protección medioambiental. En México, Samuel Ruiz fue un ejemplo a seguir por las acciones solidarias que realizó a favor de la dignidad humana y la cultura de paz. Percibió la pobreza y la opresión existente entre los indígenas. Su historia ya era ampliamente conocida a nivel mundial cuando en la década de los 90 actuó como uno de los intermediarios entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el gobierno federal a raíz del conflicto armado en Chiapas. Samuel Ruiz nos enseñó que si hay voluntad, se puede transformar la sociedad en pro de la paz y del respeto de la dignidad humana. Yo creo que nuestros compañeros aceptarían solidarizarse con Pedro. Pues genial, entonces, ¿qué te parece si empezamos a buscar becas que puedan ayudar a Pedro? Es buena idea, y luego podemos coordinarnos con todo el grupo para apoyarlo, y después... ¿Y tú, cómo practicas la solidaridad? ¿Qué les pareció este video? A mí me resultó esperanzador saber que tenemos modos de combatir la violencia en sus diferentes formas a través de la cultura de la paz. Estoy de acuerdo contigo, pero edificar una cultura de paz es todo un desafío, en la medida que implica reconstruir nuestra forma de entender el mundo y de relacionarnos con los demás. En efecto, tenemos que cambiar nuestras actitudes y comportamientos. La clave de esto quizás es una frase que rescato del video: hay que revalorar lo humano. Revalorar todas las experiencias de lo humano y no discriminar ni excluir a nadie por su forma de ser, pensar o sentir. Claro, la discriminación también es una forma de violencia. Por ello, un valor y una herramienta fundamental de la cultura de la paz es la solidaridad, que veremos en el siguiente video. Solidaridad, inclusión y cohesión. Disfrútenlo. ¿Qué pasó? Creí que no llegabas. Perdón, es que se me hizo muy tarde porque no teníamos agua. ¿Y qué hiciste? ¿A poco no te bañaste? No, para nada. Le pedimos agua a mi vecino, es que él es muy solidario. Todos los seres humanos necesitamos de la convivencia, ya que requerimos de otras personas para satisfacer nuestras necesidades. Dicha interacción social implica no solo pertenecer a una comunidad y compartir valores, sino también darnos servicios unos a otros en forma solidaria. Así, la solidaridad forma parte de todo ser social que se da cuenta que tanto su condición como la de los otros requiere de dar y recibir ayuda cuando se necesita. Este apoyo, además, no se da por obedecer una norma, sino como un mandato ético surgido de nuestro interior. Una parte importante de la solidaridad es la cohesión. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la cohesión social vincula los mecanismos de integración y bienestar con la plena pertenencia social de los individuos. Estos lazos incluyen sentimientos e ideas que llegan a unir a sus integrantes y generan obligaciones para cada uno de ellos. De esta manera, por ejemplo, el hecho de reconocer que necesitan de los demás ejerce presión para limitar aspectos como el egoísmo. Otro factor importante relacionado con la solidaridad es la inclusión social, que consiste en hacer posible que personas en estado de pobreza o excluidas puedan participar en la vida social para lograr obtener una buena calidad de vida. En general, la inclusión se enfoca a los esfuerzos hechos por la misma sociedad para que sus miembros puedan integrarse de la mejor manera posible, como por ejemplo, la educación y el trabajo, que son los principales mecanismos de inclusión social. En ocasiones se considera que la solidaridad debe ejercerse a manera de asistencialismo. Sin embargo, los resultados obtenidos de esta práctica dan evidencia de que no es la solución al problema de origen. Por lo general, la asistencia social se concentra solo en algunos sectores de la sociedad,
a los que se entregan bienes y servicios, con frecuencia sin tomar en cuenta de manera integral los problemas que se requiere resolver. Tampoco hay claridad en los límites de estas prácticas, y si los grupos apoyados van en aumento, crece la probabilidad de que algunos esperen contar con la ayuda indefinidamente. Si sumamos el riesgo de que una administración pública ineficiente lleve a cabo este proceso, se pueden presentar irregularidades como el desvío de recursos y prácticas de corrupción. En este panorama, los beneficios que estos programas podrían reportar acaban por alimentar un círculo vicioso que afecta a toda la sociedad en su conjunto, ya que no permite a las personas iniciar un proceso de autonomía y se termina reproduciendo la desigualdad social. Además, se impide el principio y obligación de cooperar en el bien común, que corresponde a todos los miembros de la sociedad. Nuestro país ha sido escenario de varias acciones solidarias que exaltan la dignidad humana. Por ejemplo, los niños españoles exiliados que llegaron a nuestra nación en el gobierno de Lázaro Cárdenas, la solidaridad con México en los terremotos de 1985 y 2017 y la llegada a nuestro territorio de varios estudiantes sirios refugiados como consecuencia de la guerra en su país. Otro ejemplo es el de Las Patronas, un grupo de 14 mujeres que todos los días preparan alimentos y agua que distribuyen entre los migrantes centroamericanos que se trasladan en el tren denominado La Bestia, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Su trabajo es respaldado por otros grupos solidarios como organizaciones civiles, universidades, comercios locales y voluntarios provenientes de diversos lugares. Así, las patronas actualmente constituyen un referente entre las acciones solidarias que enaltecen la dignidad humana. Bueno, yo el otro día leí en internet una muy buena propuesta para solucionar el problema de la falta de agua. Esta decía que hay que construir depósitos para que ahí se pueda captar el agua de lluvia. Wow, pues es muy buena idea. Sí, ya sé, pero el problema es que se necesita de un muy fuerte lazo entre la comunidad y que la gente quiera hacerlo por sí misma. Porque de no ser así, esto no podría llevarse a cabo. ¿Cuáles son tus acciones solidarias en el grupo, escuela y comunidad? Todos necesitamos de todos. Esa es, me parece, la idea central de este video. Estoy de acuerdo contigo. Otra idea clave es que dar apoyo no puede ser resultado de una obligación impuesta desde fuera. Debe ser producto de un deber que cada persona se autoimpone. Por eso se habla de la solidaridad como un mandato ético. Ello establece una diferencia fundamental entre la solidaridad y el asistencialismo. La solidaridad es un apoyo que se brinda a otras personas que son iguales a nosotros en dignidad y derechos, pero que respeta su libertad y autonomía personales y más aún, busca fomentarlas. El video termina formulando una pregunta que ahora les hacemos a ustedes. ¿Cuáles son sus acciones solidarias? Repasen y de preferencia escriban cuáles han sido sus reacciones cuando alguno o alguna de sus compañeras y compañeros han estado en apuros. ¿Han hecho algo en lo individual o se han reunido con sus compañeros para apoyar? Pero no solo se pregunten por lo que han hecho, sino por lo que ahora en adelante pueden hacer en favor de otras personas, sean de su círculo cercano o no. El plástico. ¿Y tú en qué lo ocupas? Es el título de esta sesión para la asignatura Tecnología de segundo grado. Abordaremos un tema que nos permitirá recabar, organizar información sobre los problemas generados en la naturaleza por el uso de productos técnicos. ¿Han visto que la tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores? La tecnología en educación básica se divide en campos tecnológicos como agropecuarias y pesqueras, de alimentos, de producción, de construcción, de la información y la comunicación, de la recreación y de la salud. Es importante señalar que la asignatura de tecnología permite relacionar las matemáticas, español, geografía e historia, entre otras, ya que contribuyen al desarrollo de saberes y su significación. Uno de los materiales que más usamos en la actualidad es el plástico. Observen en su alrededor qué objetos contienen plástico. Como se habrán dado cuenta, estamos tan acostumbrados al plástico que pocas veces reflexionamos acerca de la cantidad tan grande de objetos de este material que hay en nuestro entorno, y mucho menos sobre cómo impacta el ambiente. Anoten en su carpeta de experiencias, dudas, ideas principales, reflexiones y actividades que más tarde mostrarán a su docente.
Los invitamos a ver el siguiente video, en donde se hace un recorrido histórico sobre el origen y creación del plástico y cómo ha impactado a la naturaleza y en la vida de la sociedad. ¡Corre video! Plastics have become such an entrenched part of our lives. But what exactly is plastic? And how is it made? Before plastic became so ubiquitous, it underwent a transformation from being a strictly natural product to being synthetically and widely produced. Some of the earliest uses of plastic date as far back as 3,500 years ago, when the Olmecs of Mexico used naturally occurring plastics, sap from gum trees, to create rubber balls. During the mid-19th and 20th centuries, synthetic plastics like celluloid and bakelite made their debut and were used for decades. On the molecular level, plastics are made of polymers, which are long, flexible chains of chemical compounds. This structure allows plastics to be easily molded and shaped, especially under heat and pressure. Unlike the rubber used by the Olmecs, most of today's plastics are man-made and derived from fossil fuels. Crude oil and natural gas are primary sources as they provide a cheap alternative to plastic made from plants. The first step in the production of plastic is the extraction of crude oil and natural gas from the ground. From there, the fossil fuels are sent to refineries where they are converted into several products, including the building blocks of plastic, ethane from crude oil and propane from natural gas. Ethane and propane are then sent to a cracker plant to be cracked or broken down into smaller molecules. Ethane produces ethylene and propane becomes propylene. Next, a catalyst is mixed in, which links the molecules together and forms polymers called resins. This structure allows plastics to be easily molded and shaped, especially under heat and pressure. Polymerization converts ethylene into the resin polyethylene and propylene into polypropylene. These resins are then melted, cooled down, and chopped up into pre-production plastic pellets known as nurdles. Nurdles are later transported to manufacturers who use heat to mold the nurdles into different types of plastic products. Many of those products actually feature information about their manufacturing process. Numbers called resin identification codes are often featured, indicating which chemicals were used to make the plastic. Because of plastic's utility, its global production has doubled about every decade. The amount of plastics produced since 1950 has measured at about 9.2 billion tons, the weight of nearly 1,600 Great Pyramids of Giza. Much of this plastic ends up as trash. Single-use plastics such as straws, grocery bags, and packaging products are particularly detrimental. They often aren't recycled and constitute about 40% of all plastic waste. They end up damaging natural habitats, endangering wildlife, and polluting communities around the world. Moving forward, a great way we can counter this plastic pollution is to reduce the amount of single-use plastics we use. By opting instead for reusable alternatives in our day-to-day lives, each person can make a huge impact in helping decrease plastic waste. For plastics that are already produced, other solutions are being explored. Scientists have discovered that a few organisms are capable of breaking down plastic material. Waxworms and mealworms, for example, can devour plastics and turn them into compost. Another plastic-consuming organism is a microbe, which shrinks the time plastic takes to degrade from hundreds of years to only a few days. Change is happening in the production of plastics as well, with some manufacturers turning back to plants for ingredients. Called biodegradable bioplastics, these materials are as durable as synthetic plastics,
come from renewable resources and can therefore biodegrade. Even the rubber tree, the same plant used by the Olmecs, is once again being sourced for plastic. Today, the tree's latex is used to create a range of products, such as all-natural latex rubber gloves, tires, and mattresses. The rubber tree itself is now part of a global initiative for the natural and sustainable sourcing of plastic. Plastics can be found almost anywhere, but by understanding its chemical makeup and our uses for it, we can benefit from its versatility while also being mindful of its impact on our planet. Take your pledge today to reduce single-use plastics. El plástico pasó de ser un producto natural que se degrada fácilmente, como cuando fue utilizado por los olmecas de México hace 3.500 años, a un producto sintético que tarda muchos años en degradarse. El plástico fue producido a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el plástico utilizado por nuestros ancestros y el que actualmente utilizamos de manera industrial? En la creación del plástico se articularon saberes ancestrales, sociales y culturales y científicos para satisfacer necesidades de la sociedad. Actualmente se trabaja en el desarrollo de plástico biodegradables a partir de la investigación de microorganismos que degradan el plástico y de la generación de bioplástico, que es biodegradable. ¿Se han preguntado a dónde va todo ese plástico cuando ya no lo usan? Los invitamos a ver el siguiente video para conocer un poco más sobre qué pasa con los objetos elaborados con este material cuando su vida útil ha terminado. Esta isla antiguamente era hermosa, ya que no contenía plástico en la isla, ni siquiera en sus playas. De repente me da más nostalgia ver la isla como está ahora. Yo tengo una casa y vivimos todos mis hermanos y no la cuidamos. ¿Dónde vamos a vivir después? Todo llega al mar, por las lluvias, por los ríos, por el viento. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De todos. Yo soy nacida y criada en esta isla y yo nací en una isla limpia, no teníamos plásticos en el mar, no teníamos escasez de recursos y hoy, 20 y tantos años después, tenemos estas problemáticas. ¿Cómo llega ese plástico al mar? ¿De dónde sale? Mira, hay varias formas en que el plástico y en general los residuos llegan al mar. Lamentablemente, hoy en día, en el siglo XXI, aún llegan de forma directa. O sea, que hay gente, hay gobiernos que tienen como política de tirar sus desechos al mar. Y hay otra forma que es indirecta, que es cuando nosotros olvidamos nuestros residuos y los dejamos afuera de nuestra casa, los tiramos a la calle o los tiramos a los ríos. Total, ahí nadie lo ve, pero eso no existe. Finalmente, todo llega al mar. Este está bueno para que se enganchen peces, ¿no? Sí. Nos lo enseñó los Esta Simpsons. es la típica red de barco industrial. Sí. Pero hay un gran problema ahora mundialmente con la pesca fantasma, que es cuando los pescadores o los grandes barcos tiran sus aparejos de pesca al mar y quedan ahí y las especies mueren, se atrapan. ¿Por qué se llama pesca fantasma? Porque los peces son pescados, pero por nadie. Claro. Por un residuo que está botado, atrapado. ¿Cuántos kilos eran más o menos esto? Aquí por lo menos debe haber entre esto y todas las bolsas 100
100 kilos. Sí, 100 kilos, 90 y algo. ¿Y a dónde va a ir todo esto? Bueno, nosotros lo que hacemos en la mesa es que lo acopiamos. Tenemos un lugar donde lo estamos acopiando y lo separamos. Y estamos trabajando en un proyecto ahora para poder mandar todo esto al continente y que se pueda procesar allá. Hay empresas ahora que lo reciben, pero ya se nos hace chico el espacio aquí para acopiar. ¿Ese plástico que llega a la costa es reciclable? No es reciclable porque no sabemos qué tipo, porque hay muchos tipos de plástico, pero sí se les puede dar una valorización energética. Si tú lo quemas a través de una incineración, puede generar energía eléctrica y es lo que nosotros buscamos. Entonces, mientras sea un problema para el mundo, que nos está llegando el plástico, digamos, del mundo hasta acá, nosotros lo queremos convertir en vez de basura en materia prima para generar energía. ¿Tenés idea de qué cantidad de plástico llega anualmente del mar? Mira, nosotros con las puras limpiezas que hemos hecho, una limpieza de un día, alrededor como 50 personas, hemos sacado alrededor, si no me equivoco, alrededor de 50 toneladas. ¿En un año? No, en un día. O sea, aquí no hay que culparle a ni uno. Somos todos los que vivimos acá en el planeta y todos hemos contribuido de alguna u otra forma hasta que esto suceda. Hay que hacerse cargo. ¿Saben en qué lugar del mundo está Rapa Nui? ¿Y por qué se concentra en este lugar el plástico generado en varias partes del mundo? Seguramente en los contenidos de geografía encontrarán respuestas. En el video pudieron observar que los microplásticos afectan a la fauna marina y a la sociedad. También vimos cómo se pone en riesgo nuestra salud al contaminar los alimentos que provienen del mar. En el siguiente video observaremos cómo algunos productos técnicos han tenido un alto costo ambiental. Los ríos traen plástico porque generalmente están asociados a lugares con mucha gente. Porque se usan como vertedero. Exacto. Generalmente en los ríos la basura que uno encuentra es precisamente del consumo humano. Claro. Es de un mal manejo, es de un mal hábito. Sí. Este es un plástico que acabamos de encontrar acá y ya está a punto de ser fragmentado y convertirse en microplástico. Esto por ser un vaso así descartable, obviamente no viene de un barco fábrica, ni de Corea. Esto es alguien que se tomó algo y lo tiró al mar, no le importó, ¿no? Esto, claro, es producto de los malos hábitos de nosotros mismos, de los consumidores. Esto es un vaso desechable que puede haber sido 15 minutos de vida útil y bueno, ha estado acá por lo menos unos, no sé, 10 años. Específicamente en este punto estamos frente a un borde costero, la desembocadura de un río y un humedal que es marino y costero a la vez. Y esa situación de que sea marino y costero a la vez hace que venga plástico del mar y del río. Exacto, y lamentablemente, bueno, tenemos un borde costero muy extenso en Chile, el cual está monitoreado en la mayoría de su territorio con presencia de microplástico. Entonces esto es un ciclo de nunca acabar, porque cuando viene la marea alta, luego nuevamente se lo transporta al mar y así, o sea, esto es diario. Todo este plástico está completamente entremezclado con el ambiente. Sí, lamentablemente. Ese es el problema. Ahora, la solución. ¿Hay alguna forma de hacer una limpieza, de separar el plástico del ambiente o esto ya está acá y forma parte para siempre? Generalmente lo más fácil es poder limpiar los macroplásticos. Estos plásticos que, bueno, se ven de manera fácil, se pueden identificar, se pueden cuantificar, se pueden cualificar. Sin embargo, cuando vemos esta cantidad de plástico tan mezclado con materia orgánica, los protocolos, las máquinas, la maquinaria para poder limpiar todo esto, también podría arrastrar o podría empezar a filtrar lo que es materia orgánica o huevos o semillas. Generar un daño de flora. Claro, generar un daño
O sea que no hay una solución definitiva a la vista tampoco, aunque hubiera decisión política de los estados, de ONGs, de las comunidades, y todos trabajaran juntos. Exacto. No hay una solución real. Esto es complejo. Como pudimos ver, el plástico al fragmentarse se convierte en microplástico. Sin embargo, cuando llega a esta etapa es más difícil limpiar el ambiente, pues su tamaño se mezcla con otros residuos. ¿Qué productos técnicos que contienen plástico utilizan? Elaboren en su cuaderno una lista de productos que usan diariamente y contienen plástico. Señalen en qué los ocupan. El uso del plástico ha ido en aumento. ¿A qué creen que se deba? Pregunten a sus familiares o investiguen en diversas fuentes. ¿Cuál es el principal problema ambiental, social y cultural a partir del uso de los plásticos en el lugar donde viven? Reflexionen, ¿a qué se comprometen para disminuir el uso del plástico en sus actividades diarias? ¿En qué otros campos de la tecnología se usan los plásticos? Escriban sus opiniones en el cuaderno y comenten con su familia. Ahora que ya saben más sobre los usos e implicaciones de este material, tienen más elementos para ayudarnos a resolver el problema de Silvia, que les presentamos con anterioridad. ¿Lo recuerdan? Si no es así, se los mostramos nuevamente. Silvia tiene problemas de salud en su dentadura y sus cepillos solo le duran 2 semanas. Ahora, solo se lava los dientes en la mañana porque dice que así su cepillo le dura más, no contamina y no gasta. ¿Qué les parece si empiezan a idear un cepillo dental que responda a lo que ella necesita? Anoten en su cuaderno qué materiales emplearían. ¿Cómo sería la forma de su cepillo dental? Recuerden que Silvia necesita que sea durable, no contamine y sea económico. Integren sus propuestas en la carpeta de experiencias para que más tarde la compartan con sus compañeros y docente. Para saber más, les recomendamos leer el libro ¿Inventos a la basura? ¡Qué locura! Su contenido les ayudará a comprender mejor cómo funcionan las máquinas y cómo sus partes pueden reciclarse y seguir siendo útiles. Estuvimos muy contentos de acompañarlos en esta sesión. ¿Sabían que hay muchas acciones y situaciones comunes en la vida diaria que presentan una variación lineal? En el mercado, en el fútbol e incluso en sus propias personas. Entender cómo funciona esta variación y conservar sus propiedades les será muy útil. Y una vez que les quede claro el tema, lograrán mejores resultados en sus actividades. Por ejemplo, al viajar, al ir al gimnasio o al planear sus gastos para la semana, hay valores que aunque cambian, mantienen una relación entre ellos. Para comprender mejor este tema, les invitamos a ver el siguiente video. Tengan a la mano sus útiles para consultarlos en caso necesario o para que tomen apuntes. Ahora sí, pongan mucha atención y al terminar el video, regresaremos con ustedes. Ya traje las cosas, Emma. Colócalas sobre la mesa, por favor, Mateo. Bueno, solo que tenemos un problema. No me pusiste en la lista las cantidades que necesitábamos de cada ingrediente. Pero podemos poner la cantidad de producto que sea, ¿no? Tal vez sí quede la receta. Aunque para estar más seguros, busquemos un video que nos ayude. Aquí hay uno, mira. Cuando se cocina siguiendo una receta, es necesario conservar la relación entre la cantidad de cada ingrediente que se va a utilizar y el número de porciones o personas para las cuales está contemplada la receta. Por ejemplo, la siguiente receta es de un panqué. Si se quiere hornear un panqué para más o menos personas que tengan las mismas características e igual sabor, es necesario ajustar la cantidad de cada ingrediente de manera que se mantenga la misma proporción que la receta para 12 personas. Por ejemplo,
Si queremos hacer un panqué para 4 personas, tendremos que ajustar cada ingrediente dividiendo su cantidad entre 3, dado que 4 es la tercera parte de 12. Entonces, la receta para 4 personas es... El concreto es la mezcla de 4 elementos básicos: cemento, arena, grava y agua. La aplicación y las características del concreto se determinan según el elemento en el cual será aplicado. Por ejemplo, para preparar 180 litros de concreto para firmes y pisos, se necesitan un bulto de cemento de 50 kilogramos, 6 cubetas de arena de 19 litros, 8 cubetas de grava de 19 litros y 2 cubetas de agua de 19 litros. Para preparar más o menos litros de concreto con las mismas características, es necesario conservar la proporción que existe entre la cantidad total de concreto y los elementos de la mezcla. Por ejemplo, si se quiere preparar el doble de litros de concreto para losas y pisos que el indicado en la tabla, es decir, 360 litros, es necesario duplicar cada cantidad. Entonces, se necesita mezclar 2 bultos de cemento, 12 cubetas de arena, 16 cubetas de grava y 4 cubetas de agua. Pero si solo se necesita preparar 36 litros de concreto para losas y pisos, entonces se debe determinar la relación que hay entre 180 litros y 36 litros. Como 180 entre 5 es 36, solo se requiere preparar la quinta parte de lo que indica la tabla. De cemento se necesita la quinta parte de un bulto, que son 10 kilogramos, porque cada bulto tiene 50 kilogramos. De arena serían 6 quintos, que son 1.2 cubetas, lo cual equivale a un poco más de una cubeta. 8 quintos de grava, que son 1.6 cubetas. Y 2 quintos de agua, que son 0.4, lo cual equivale a un poco menos de media cubeta. Entonces sí necesitamos saber qué cantidad nos falta de cada producto, Mateo. Sí, revisemos los ingredientes que traje para ver qué nos sobra y qué nos falta. De acuerdo. Verás que esta receta nos quedará muy bien. Ya lo estoy saboreando. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Si alguna vez han hecho un pastel, se habrán dado cuenta de que lo más importante es seguir las instrucciones para que les salga como lo desean, tanto en consistencia como en el punto de horneado, pero sobre todo con el mismo sabor que tenía el pastel que preparó quien escribió la receta original. Bueno, y si nunca han cocinado un pastel, no importa, realmente puede resultar un tanto muy complicado. Sin embargo, seguramente han ayudado a hacer alguna mezcla para construir algo, como en el ejemplo que vieron en la animación. Como sea, lo que deben aprender del video es la importancia de respetar las proporciones. Ya sea que hayan preparado cualquier cosa o no, una vez que comprendan el concepto, descubrirán cuántas aplicaciones tiene en sus vidas. En los ejemplos que vieron seguramente pudieron notar que existía una relación entre las cantidades de los diferentes productos que se emplearon en cada preparación. En estos casos se trató de una variación lineal. Ahora es tiempo de que pasemos al siguiente punto, que es que la variación lineal puede representarse de manera gráfica. Precisamente, el modo más práctico de representar estas variaciones es mediante tablas. Acompáñenos a ver el siguiente video para ejemplificar lo dicho. Recuerden tomar notas de todo aquello que les llame la atención. ¿Todo listo? ¡Corre video! Ya vámonos, ¿qué miras? Esta tabla de precios del aguacate. ¡Está carísimo! Sí, pero no es eso lo que llamó mi atención, sino la relación entre el peso y el precio. Me recordó la clase de hoy. Las tablas de datos muestran la relación de variación entre las magnitudes que contienen. Hay magnitudes que guardan una proporción directa entre sí. Veamos un ejemplo. Esta tabla muestra la relación entre la medida del lado de un cuadrado y su perímetro. Pausa el video para que puedas analizarla.
¿Listo? Ahora responde. Cuando aumenta la longitud del lado de un cuadrado, ¿aumenta o disminuye su perímetro? ¿Ya tienes la respuesta? Muy bien. Si la longitud del lado crece, su perímetro también. Y cuando la longitud del lado decrece, su perímetro también. Ahora, tenemos que deducir si crecen y decrecen en la misma proporción. Para ello, vamos a analizar su comportamiento. Fíjate bien, si la longitud del lado aumenta, por ejemplo, al doble, ¿la longitud de su perímetro también aumenta al doble? Ahora, si la longitud del lado del cuadrado disminuye, por ejemplo, en una tercera parte, ¿su perímetro también disminuye en una tercera parte? Muy bien. En ambos casos, la tabla se comporta de manera proporcional. Si el lado mide 1 centímetro, su perímetro es de 4 centímetros. Y si mide 2 centímetros, su perímetro es de 8 centímetros. 2 es el doble de 1 y 8 el doble de 4. En cuanto a su decrecimiento, también se comporta de manera proporcional. Cuando el lado mide 9 centímetros, su perímetro es de 36 centímetros. Si dividimos la longitud del lado entre 3, obtenemos como resultado 3 centímetros. Y cuando dividimos el perímetro entre 3, el resultado es 12 centímetros. Por lo que podemos ver que también disminuye de manera proporcional. Vamos a hacer un último análisis con esta tabla. Si divides los datos de la columna derecha entre el dato correspondiente a la columna de la izquierda, ¿qué número obtienes en todos los casos? Si divides 4 entre 1, el resultado es 4. Si divides 8 entre 2, el resultado es 4. Si divides 12 entre 3, el resultado es 4. Si divides 16 entre 4, el resultado es 4. Si divides 36 entre 9, el resultado también es 4. Esto se debe a que el perímetro de un cuadrado es la suma de sus 4 lados, por lo que podemos concluir que las magnitudes de esta tabla tienen variación proporcional directa. Pasemos a otro ejemplo. Ahora mira bien esta tabla. Muestra la estatura y edad de 5 personas. Analiza con cuidado los datos. Ahora contesta. ¿Crees que la estatura y edad de una persona tienen una variación proporcional directa? Tienes razón. Los datos en esta tabla no son magnitudes con variación proporcional directa, porque al doble de una edad no le corresponde el doble de una estatura. Por ejemplo, Mariana tiene el doble de la edad de Julián, pero si midiera el doble, entonces Mariana mediría 3 metros y 70 centímetros. ¡Imposible! Observa esta tabla. En ella se muestra la relación entre la cantidad de harina que se necesita para hacer un pastel y el número de personas. Ahora contesta. Según la información que se muestra, cuando aumenta o disminuye la cantidad de harina requerida para hacer el pastel, ¿aumenta o disminuye el número de personas? Pausa el video y analiza la tabla. Como pudiste observar, si una aumenta, la otra también. Ahora, si divides los datos de la primera columna entre el dato que le corresponde de la segunda columna, ¿qué resultado obtienes? Al dividir los datos de la primera columna entre el dato correspondiente a la segunda, el resultado siempre es 50. Entonces, ¿las magnitudes de la tabla tienen o no una variación proporcional directa? Exacto. Esta es una tabla de variación proporcional directa. Entonces, ¿cuál es tu conclusión de la tabla que estabas viendo? ¿Existe una relación proporcional entre el peso y el precio del aguacate? Ya estamos de vuelta aquí, en el estudio. Siempre que compramos algo en el mercado y se ve involucrado su precio y su peso en gramos, nos encontramos ante una situación de la vida diaria que bien ejemplifica la presencia de la variación lineal. ¿A ti ya se te había ocurrido esto? Sí, aunque para ser sincera fue porque ya había visto el video.
Lo importante es que ustedes comiencen a notar las diferentes situaciones que existen a su alrededor, en las que puede aplicarse y representarse una variación lineal. Exactamente. Al respecto, en el primer video pudieron ver un ejemplo, que fue la preparación de un pastel. Les recomendamos que cuando terminen de ver este programa, observen a su alrededor e identifiquen aquellas situaciones en las que interviene una variación proporcional directa. A mí se me ocurre, por ejemplo, que cuando era niña y estaba en la escuela, mientras más años cumplía, tenía que usar zapatos de una talla más grande. Me gusta ese ejemplo. A mí se me ocurre que mientras más larga es la distancia que tengo que recorrer, más tiempo me toma hacerlo. Platiquen con su familia a ver qué otros ejemplos se les ocurren. Las personas tenemos intereses distintos y se nos pueden ocurrir ejemplos muy diferentes. Del mismo modo, hay también diferentes maneras de representar la variación lineal. ¿Qué forma de representar la variación les parece más útil para analizar las situaciones en las que ésta se presenta? Con los ejemplos que logren identificar con ayuda de su familia, en los que estén presentes diferentes situaciones de variación, realicen las representaciones algebraicas que correspondan y anótenlas en sus cuadernos. Sí, después guárdenlas en sus carpetas de experiencias. Así, cuando regresen a la escuela con sus maestras o maestros, podrán retomarlas en clase y compartirlas con sus compañeras y compañeros. Además, también podrán reforzar lo que han visto en esta sesión. Bueno, por el momento es todo. Gracias por acompañarnos y recuerden que esperamos contar con su presencia en el siguiente programa.